Lema de Neyman-Pearson. El lema de Neyman-Pearson es un resultado fundamental en la teoría de pruebas de hipótesis estadísticas. Este lema establece un criterio óptimo para la construcción de pruebas de hipótesis, basado en la maximización del poder de la prueba, sujeto a un nivel de significancia predefinido. El lema lleva el nombre de Jerzy Neyman y Ego Pearson, quienes formularon este resultado en la década de 1930. El lema establece que, dadas dos hipótesis estadísticas, una nula, H0, y una alternativa, H1, se debe construir una prueba que maximice la probabilidad de rechazar H0 cuando H1 es verdadera, manteniendo la probabilidad de cometer un error de tipo 1. La región de rechazo mejor es aquella que minimiza la probabilidad de cometer un error tipo 1 o tipo 2. Para explicar mejor un error de tipo 1, A, es cuando rechazas la hipótesis nula cuando en realidad es cierta. Un error de tipo 2, B, es cuando no se rechaza la hipótesis nula cuando es falsa. Manteniendo la probabilidad de cometer un error de tipo 1, rechazar H0 cuando es verdadera, menor o igual a un nivel de significancia, denotado comúnmente como alfa. En términos más simples, el lema de Neyman-Pearson establece que, para probar una hipótesis, se debe construir una prueba que tenga una alta capacidad para detectar la hipótesis alternativa, es decir, alta sensibilidad o poder de la prueba al tiempo que controla el riesgo de rechazar incorrectamente la hipótesis nula, es decir, el riesgo de un error de tipo 1. Este enfoque se basa en asignar una regla de decisión para rechazar o no rechazar la hipótesis nula en función de la evidencia observada en los datos. El lema de Neyman-Pearson proporciona un marco teórico para la construcción de pruebas de hipótesis, óptimas en términos de maximizar el poder de la prueba o minimizar la probabilidad de error. Es importante tener en cuenta que este lema se aplica en situaciones en las que se tienen dos hipótesis específicas y mutuamente excluyentes, y no se aborda la etapa de toma de decisiones posterior en términos de la aceptación o rechazo final de una hipótesis. En resumen, el lema de Neyman-Pearson establece un criterio óptimo para la construcción de pruebas de hipótesis estadísticas, maximizando el poder de la prueba sujeto a un nivel de significancia predefinido. Es un concepto fundamental en la teoría de pruebas de hipótesis estadísticas y se ha sentado las bases para muchos desarrollos en esta área. Aquí tenemos un ejemplo para ilustrar el lema de Neyman-Pearson. Supongamos que un fabricante de medicamentos afirma que su nuevo fármaco es más efectivo que el medicamento existente en el mercado para tratar una enfermedad en particular. Queremos probar esta afirmación utilizando pruebas de hipótesis. Hipótesis nula, H0, el nuevo fármaco no es más efectivo que el medicamento existente. Hipótesis alternativa, H1, el nuevo fármaco es más efectivo que el medicamento existente. Para realizar la prueba, se recolecta una muestra de pacientes con la enfermedad y se les asigna aleatoriamente a dos grupos. Uno recibe el nuevo fármaco y el otro recibe el medicamento existente. Después de un periodo de tratamiento, se registra el número de pacientes que muestran mejoría significativa en cada grupo. La pregunta que nos planteamos es si la diferencia en la tasa de mejoría entre los dos grupos es lo suficientemente grande como para afirmar que el nuevo fármaco es realmente más efectivo. Aplicando el lema de Neyman-Pearson, construimos nuestra prueba de hipótesis de la siguiente manera. 1. Fijamos un nivel de significancia, por ejemplo, alfa igual a 0.05. Esto significa que estamos dispuestos a cometer un error de tipo 1 del 5%.
es decir, rechazar incorrectamente la hipótesis nula cuando es verdadera en un 5% de los casos. Número 2. Establecemos un criterio de decisión basado en los datos observados. Por ejemplo, si encontramos que la tasa de mejoría en el grupo del nuevo fármaco es significativamente mayor que en el grupo del medicamento existente, rechazamos la hipótesis nula y concluimos que el nuevo fármaco es más efectivo. Sin embargo, debemos considerar el poder de la prueba, es decir, la probabilidad de detectar correctamente que el nuevo fármaco es más efectivo, cuando en realidad lo es. Para maximizar el poder de la prueba, determinamos el tamaño de la muestra necesario para alcanzar un poder deseado, dada una diferencia mínima clínicamente relevante entre los tratamientos. En este ejemplo, el lema de Neyman-Pearson nos guía en la construcción de una prueba de hipótesis que maximiza nuestra capacidad para detectar si el nuevo fármaco es realmente más efectivo que el medicamento existente, al tiempo que controla el riesgo de rechazar incorrectamente la hipótesis nula. Es importante destacar que la aplicación práctica del lema de Neyman-Pearson implica cálculos estadísticos más detallados y consideraciones adicionales, como el cálculo de estadísticas de pruebas específicas y la determinación de la región crítica para la toma de decisiones.